ya todo listo para cuando tengamos que votar en septiembre. Arranca este martes acá en Brotes Verdes. Están con nosotros Daniel Menéndez, que es referente del movimiento Evita Barrios de Pie, precandidato a diputado en la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos. Gustavo Lázari, precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio. La lista de Ricardo López Murphy, una de las listas, no la de María Eugenia Vidal, sino una de las retadoras. Y Jorge Altamira, histórico referente del Partido Obrero, hoy precandidato por Política Obrera, una de las expresiones de la izquierda, a diputado nacional, también por la ciudad de Buenos Aires. Arranco por vos, Daniel. ¿Por qué alguien que pasó lo que pasó estos 2 años debería apoyar al Frente de Todos de vuelta? Me parece que hay, primero, dos modelos de país. Vos marcabas la forma en que estamos encarando la discusión con el FMI, en las dificultades que significó una política de desindustrialización, el impacto que ha tenido en la vuelta al hambre, la destrucción de empresas, el impacto del tarifazo, la caída de las pymes, el endeudamiento como condicionamiento para proyectos de desarrollo futuro, que hoy con soberanía, con firmeza, estamos discutiendo cómo salir adelante. Yo creo que se van a juzgar en la Argentina un proyecto que está en las antítesis de ese proyecto que significó el macrismo, aliado a Bolsonaro, a Trump, avalando el golpe en Bolivia, contra una política de integración latinoamericana, que mira el desarrollo desde la producción y desde el trabajo, y que hoy enfrentamos, y creo que también lo va a evaluar la sociedad, cómo enfrentamos la pandemia, con un camino doloroso, con un camino que fue difícil, pero que ha habido una política social, que ha habido una política sanitaria. Bueno, ustedes me dirán por qué no, entonces. ¿Gustavo? Bueno, a ver, sin meterme en la descripción que hace Daniel, yo creo que Argentina hace mucho tiempo es hostil a la inversión, es hostil al crecimiento, es hostil a la empresa privada, no confía en el músculo privado, que son las 600.000 pymes que hay en la Argentina, las empresas grandes, chicas, medianas, los monotributistas y los inexplicablemente castigados autónomos, que son realmente unas víctimas absolutas de este infierno fiscal que es la Argentina. Un país que tiene 170 impuestos, tiene regulaciones por todos lados, tiene varones feudales que te dicen cuándo puedes trabajar y cuándo no puedes trabajar, que hace 10 años que no crea empleo privado, no podemos sacar gente de la pobreza. Entonces, lo que necesitamos es un cambio serio, disruptivo, con mucha fortaleza. Por eso tengo el honor de que Ricardo López Murphy me haya convocado. Creo que Ricardo López Murphy es una persona absolutamente capacitada para hacer ese cambio en la Argentina. Y no estamos para ni medias tintas, ni cosas a medio camino. La Argentina no tiene tiempo para esperar. 7 de cada 10 chicos son pobres. El fracaso argentino nos debería dar vergüenza. ¿Lo de López Murphy cuando fue ministro de Economía no lo caracterizás como un fracaso? No, por supuesto que no, porque en primer lugar, si Argentina hubiera hecho la reforma de López Murphy en el año 2001, no hubiéramos tenido la enorme tragedia que tuvimos a finales de ese año. López Murphy fue 15 días ministro de Economía, y me parece que achacarle a una persona como López Murphy el fracaso argentino realmente no. Lamento no decirlo en presencia suya, estaba invitado hoy y él decidió enviarte en su lugar. No tengo ningún problema en sostener esta posición. Jorge, ¿vos qué pensás de esto, de si López Murphy se hubiera hecho su reforma, de si ese es el rumbo que necesita la Argentina? Caballo dice lo mismo. Dice que si lo dejaban 3 meses más, con una política de ajuste y de austeridad, se salvaba la convertibilidad. Él sabe que miente y nosotros también. La convertibilidad estalló en un esquema financiero sin porvenir. Lo que quiero marcar son 2 cosas. La primera, ¿en qué consiste la crisis histórica de este país? En un brutal empobrecimiento de la población trabajadora. Esta es la esencia de la situación. Cuando uno considera lo que era Argentina en el pasado, sus conquistas sociales, las conquistas arrancadas por los trabajadores, y 60% de pobreza, salarios de indigencia, de gente que trabaja, es un derrumbe de un régimen social. Frente a este derrumbe de un régimen social, se va a votar ahora un Congreso. ¿Cuál es el objetivo de este Congreso? Firmar el acuerdo con el FMI, votarlo. El FMI ha reclamado que el Congreso ponga las huellas digitales en el próximo acuerdo. Cuando Macri firmó a espaldas del Congreso,
este acuerdo, este vaciamiento financiero de Argentina, los peronistas no querían que sea tratado en el Congreso. Pueden interrumpirse a partir de ahora, ¿eh? Un minutito. No quería que... ¿Por qué? Porque iban a dejar las huellas digitales ahí. Ahora no. Ahora lo van a votar. Y la vicepresidenta de la Nación, con esta historia de los derechos de giro que iban a ser usados para la reactivación, y ahora van al único lugar que siempre iba a ir por exigencia del Fondo Monetario a pagar las 2 cuotas que vencen este año de la deuda con el FMI, está marcando el rumbo al FMI. ¿Es así, Daniel? Entonces, el Congreso, un segundito, el Congreso que vamos a votar ahora es el Congreso del FMI. Nosotros, desde Política Obrera, planteamos el desafío al electorado trabajador de que vote en contra de los que van a votar. Esta grieta va a votar, los dos van a levantar la mano, van a ser unánimes, que voten en contra de todo esto y que se preparen para enfrentar una realidad mucho más dura, porque el programa del FMI es contrario completamente a los trabajadores. Yo creo que la sociedad hoy está transitando un momento de muchísimo sufrimiento, dificultad, ¿no? La verdad que y no hay forma de aislar el proceso de debate de la pandemia, el impacto que ha tenido la pandemia, y hoy es un día trascendental por el acuerdo y la llegada de una cantidad de vacunas enorme que nos pone en algunos meses quizá ya en dar vuelta definitivamente la página a la situación que generó la pandemia, en el impacto productivo y en el impacto del ánimo social. Todos los televidentes seguramente han estado con muchísimo pesar, con muchísima dificultad, porque nos cuidamos, porque el cuidado significó un impacto en el ánimo social, no solo en términos materiales de lo que significó. El comerciante está un poquito peor, el trabajador Lázaro dice que no. Lázaro dice que es culpa de ustedes, de la política económica. Por eso, pero a ver, para terminar la idea, ¿qué quiero decir con esto? Que el esfuerzo del gobierno en términos sanitarios y el sostén de las políticas sociales nos permitió dar una vuelta de página, y lo que está en debate, gracias a esa política sanitaria y al manejo de la llegada de las vacunas y al proceso de inmunización que estamos llevando adelante, es pensar en la reconstrucción, y ahí se va a dar el debate que tiene que ver, sí, con el modelo económico, porque acá lo que vos señalabas del acuerdo con el FMI no es que ha habido una catástrofe, acá ha habido un proyecto económico que endeudó a la Argentina para condicionar un proceso de desarrollo autónomo. ¿Ustedes en la lista de López Murphy se hacen cargo de eso, Gustavo? No. Primero que, a ver, la gente necesita votar diputados que resuelvan la situación económica y social de la Argentina, que estamos en un fracaso vergonzante desde hace muchos años. No estamos votando ni historiadores, ni exégetas del Fondo Monetario, ni esas cosas que son todo muy lindo, la melancolía con este tema, pero no viene al caso. Estamos frente a un paciente que está enfermo, yo me postulo para médico, no me postulo para guitarrista. Yo quiero resolver el problema. No estoy para ver si Cisneros contrató un portaaviones para combatir contra no sé quién. ¿Está diciendo que ellos están tocando la guitarra? Absolutamente. Pero es Cristina, a mí me recuerda una frase de Cristina hace algunos días, planteando que los liberales en la Argentina no se hacen cargo del impacto de las políticas económicas. Cae como un saco que se podría irse. La enamorada no reconocida de Domingo Cavallo, pero no importa. Se podría ir porque acá el problema en la Argentina, el problema en la Argentina que hay que hacerse cargo. Vos estás y adscribís a una política económica que generó en los 90 un desastre en el país, que generó, y tu referente que acompañás en la lista, el referente que vos acompañás en la lista destruyó el país. 10 años. Hoy en la Argentina, los 4 años de política neoliberal que tienen que ver con el endeudamiento, la destrucción de la industria, nos generó el desastre que nos dejó. Y nosotros tenemos que hacer un llamado a la sociedad para recordar eso, porque hay un proceso de estafa, que vos estás haciendo, planteando y no haciéndote cargo de las ideas que llevaron a la destrucción del país. ¿Puedo o...? Que Jorge responda. No, quiero señalar lo siguiente. En primer lugar, está muy bien lo que él dice sobre el desastre de los 90, pero quiero recordarle que en el desastre de los 90 los Kirchner tenían los 10 dedos digitales con el menemismo y encabezaron el proceso de privatización del Banco de la Provincia de Santa Cruz y de YPF. Pero el punto esencial, quiero poner énfasis en esto, es que la pandemia fue un negociado. ¿En qué sentido? A ver, el Banco Central emitía dinero para financiar, por ejemplo, el IFE. El IFE, debido a la emisión monetaria, ese dinero es absorbido por el Banco Central. El Banco Central lo absorbía colocándole el IC. Por lo tanto, el IFE
le rendía a los bancos el 35% de interés. Entonces tuvimos la pandemia. Una pandemia a favor de los bancos, pero no solo acá en la Argentina. Pero Jorge, propusimos el no impuesto solo a la acá en grande Argentina. fortuna. Jorge, ¿Cómo fue en Estados Unidos, Jorge. Berkovich? ¿Cómo fue en Estados Unidos? Una emisión fenomenal del pero Banco Central. no se puede comparar tampoco, Con el ¿no? mismo, No se con el puede mismo comparar. objetivo. No, esto es fundamental. ¿Quién financió la pandemia? La pandemia se financió con absorción monetaria, LELIQ. Hoy las LELIQ ocupan un lugar fenomenal. 30 segundos finales de cada uno para que pueda A render ver, la idea. tuvimos Gustavo. una pandemia que es un dato de la realidad. Tuvimos una administración económica durante la pandemia que fue un desastre, permitió que se fundan empresas, que se cierren negocios frente a la medida impávida del gobierno, que no, como no tenemos moneda, porque hemos estropeado la moneda gracias a los déficits fiscales apañados en esta política de gasto financiados con emisión monetaria, como no tenemos moneda, la gente se refugia. Vos hablabas en tu editorial sobre el dólar ilegal, a mí me parece una expresión bastante cruel, porque la gente se refugia donde puede. Es lo que dije, aceite, es lo que dije. ¿Está bien? Carne, compra aceite, dólar, compra ladrillos o compra dólares. Lo que sea. ¿Por qué se refugia? Porque el gobierno lo destroza con el impuesto inflacionario. Porque la Argentina es el país, es un infierno fiscal y por eso la gente trata de refugiarse. Ahora, tuvimos una administración económica de la cuarentena que fue pésima. Se enamoraron del candado, vieron cómo se caían las empresas y como no tenemos moneda, no hubo otra que apelar a impuestazos que vos los llamás redistributivos y para mí son generadores de pobreza de largo plazo. ¿Con Macri nos sobraron 17 toca, millones ¿no? por día? Sí, pero por supuesto. Ah, no, para saber. No, está bien, 30 pero segundos finales. Ahora son 40.000 pymes, maestro, ¿no? Me Sí, toca a mí. pero además. aquellas fueron Ok. 17 por día, Alejandro, 4 pero, ojo, años. está Punta bien. a punta. Debieron haber bajado el gasto y debieron haber bajado los impuestos. Los como 30 lo Me proponen. toca. Los 30 segundos de Jorge. Por eso no postulamos, por eso no puedo postulamos permitir en ese esto. espacio. Pero- Lo que a Argentina le quedaba de moneda, la demolieron ellos. Estos 4 años fue el vaciamiento de la Argentina. Metieron 50.000 millones de dólares para que se vayan del país. Es un delito penal, no es una cuestión económica. ¿Deberían ir presos? Toto Caputo, Pero no te quepo ninguna duda. Pero no Toto Caputo, el Fondo Monetario. Se nos Pues fue el el Fondo programa. Monetario, con todo su conocimiento, no sabía que estaba financiando un vaciamiento. Los 30 segundos de Daniel. Han sido un año y medio muy difícil. Y este proceso electoral nos tiene que servir para dar un mensaje de esperanza. Vamos a dar vuelta a la pandemia. Hemos estado y acompañado con políticas sanitarias, políticas económicas, y vamos a volver a ser felices, vamos a volver a priorizar el trabajo, la construcción de la Argentina, y ese tiene que ser el camino, porque vamos a reconstruir también un ánimo social que nos permita salir adelante y dar vuelta definitivamente. Gracias, a esta página. Jorge. Gracias, Gustavo. déjame, Gracias, Daniel. Berkovich, Gracias, dale. una No pequeña vamos a volver a ser cosita. felices porque me van a cortar la La cabeza. si huelga, nos ponemos de tanto. sanidad es la refutación de esto. Los más perjudicados fueron el personal de salud. Sobreempleo y baja de salarios. Gracias por venir, Jorge. Como siempre, nos fuimos. Se quedan con...